Recordemos a los trastornos hipertensivos del embarazo. Recuerden que si hay proteinuria o una elevación medida después de las 20 semanas, pensemos en preeclampsia. Si hay daño a órgano blanco o convulsiones en eclampsia, y si hay esquistocitos, o sea, eritrocitos rotos, aumento de deshidrogenasa láctica y aumento de transaminasas, pensemos en síndrome de HELP. Recordemos la importancia de medir el gasto urinario, tanto cuando estemos utilizando sulfato de magnesio, que es el principal medicamento para prevenir convulsiones, como para ver el daño a órgano blanco, y también las proteínas en orina de 24 horas, que nos permite ver esta cantidad, también el daño a nivel renal. También es importante recordar algunos signos de riesgo cuando hay preeclampsia. Primero es un dolor intenso en cuadrante superior derecho o en epigastrio, que nos puede informar una ruptura próxima de la cápsula hepática. La segunda es la presencia de oliguria. La tercera es este aumento de reflejos tendinosos, que nos indica una hiperexcitación del sistema nervioso central, y es un primer signo también luego de que va a haber una eclampsia. Y recordemos también esta disminución de reflejos tendinosos cuando hay toxicidad por magnesio. El principal anticonvulsivo es el sulfato de magnesio, aunque también pueden utilizarse benzodiazepinas. Y recordemos los medicamentos: hidralazina, metildopa, nifedipino y labetalol, que son los que podemos utilizar. Y también recordemos que no protegen al bebé, más bien evitan las complicaciones maternas. Hay una recurrencia muy importante de 25 a 65% en preeclampsias leves, pero en preeclampsias severas, pero las preeclampsias leves solo más o menos un 5% va a recurrir. Y también recuerden que en preeclampsias severas evolucionan eclampsia 4 veces más. Es decir, en vez de 1/200 de las preeclampsias leves, evolucionan 1 de 500, 1 de 50. También recordemos esta afectación a nivel, es más frecuente esta eclampsia en el parto, 50%, antes del parto 25%, y la eclampsia en el puerperio, ¿cómo se llama? Un 25%. ¿Cómo se trata la preeclampsia y la eclampsia? Extrayendo al bebé, ¿sí? Recuerden siempre que si es una urgencia debemos darle estas 48 horas para que maduren los pulmones si es necesario. Después de la extracción, el sulfato de magnesio como prevención, estar hidratando y monitorizando adecuadamente a la paciente, entre pues otras cosas. ¿Qué porcentaje de mujeres va a presentar recurrencia en el embarazo? Del 20 al 65% en enfermedad grave, del 5 al 7% en enfermedad leve. ¿Cuáles son las complicaciones más graves en la madre? La hemorragia cerebral, coagulación intravascular diseminada, convulsiones, edema pulmonar y la ruptura de cápsula hepática. Recuerden, dolor de cabeza o síntomas visuales, pensar en preeclampsia. Dolor en cuadrante superior derecho, ruptura de cápsula hepática, aumento de PDFs, de productos de degradación de fibrinógeno, pensar en una coagulación intravascular diseminada, o si hay lesiones tipo gangrenosas de aparición aguda. ¿Cuál es la manifestación más grave de la preeclampsia cuando no hay eclampsia? El síndrome de HELP, con aumento de enzimas hepáticas, con aumento de hemólisis y bajando las plaquetas. Un 2% de las mujeres desarrollarán preeclampsia, desarrollarán síndrome de HELP. ¿Qué vamos a observar en el síndrome de HELP? Deshidrogenasa láctica por encima de 600, bilirrubina por encima de 1.2, plaquetopenia y aumento de transaminasas. ¿Cuál es el manejo adecuado de la preeclampsia grave? Inducir el parto, nada más con esas 48 horas para, en caso de que sean prematuros, de darle esteroides para que se desarrollen los pulmones. ¿Y cuál es el síntoma más frecuente antes de que inicien las convulsiones? Especialmente esta cefalea intensa que no resuelve a fármacos, hidratación ni reposo. ¿Tienen proteinuria todas las mujeres con preeclampsia? No. Inclusive las que tienen eclampsia, un 10% no ha tenido proteinuria. ¿Con qué frecuencia evoluciona preeclampsia-eclampsia?
en una de cada 200 mujeres en preeclampsia leve y 2% en preeclampsia grave. ¿Qué porcentaje es en el parto? 50% van a desarrollar eclampsia en el parto, 25% antes de y 25% una eclampsia puerperal. Y el medicamento que nos sirve para prevenirlo es el sulfato de magnesio. Para prevenir el más efectivo sulfato de magnesio también podemos utilizar anticonvulsivos o benzodiazepinas. ¿Cuáles son los signos de toxicidad? Primero, disminuye los reflejos tendinosos profundos. Recuerden que en la eclampsia aumentan, en la intoxicación por magnesio disminuyen, letargo y obnubulación, depresión respiratoria, edema pulmonar, dolor torácico y paro cardíaco. Entonces, vigilamos el gasto urinario para evitar la toxicidad por magnesio y también para evitar este daño a órgano blanco. Y la toxicidad por magnesio la vamos a resolver mediante gluconato cálcico, estabilizando las membranas, hidratando y dando apoyo respiratorio. Ya que terminamos preeclampsia, vamos a dar un segundo repaso a estos cuadros clínicos característicos. Primero, recuerden que el sufrimiento fetal, casi siempre en un cuadro clínico, pues hay que hacer una cesárea. ¿Cómo podemos observar este sufrimiento fetal? Por ejemplo, con un cardiotocograma. ¿Qué vamos a ver? Se va a perder la variabilidad, va a haber descensos, ¿sí?, que no tienen que ver pues con la compresión de las contracciones. Y también puede haber taquicardia, bradicardia, desaceleraciones, falta de las elevaciones o no variabilidad. Esto nos indicaría sufrimiento fetal y necesidad de una cesárea. ¿Qué es el retraso en el crecimiento intrauterino? Es la disminución del crecimiento por diferentes factores. Existe asimétrico, como el que se da pues en algunas cromosomopatías o en algunos males que aparecen desde el primer trimestre, como las infecciones, y el asimétrico, que suele darse por insuficiencia uteroplacentaria. Siempre que piensen en un asimétrico es en insuficiencia uteroplacentaria. Recuerden que tienen más riesgo de hipoxia, de poliglobulia compensatoria, ¿sí? La diabetes gestacional, que tiene este característico síndrome de regresión, los fetos macrosómicos con todas sus complicaciones, especialmente distocias, también la hipoglicemia y hipocalcemia prenatal. Y recuerden que el feto es muy chiquito después de 5 años, pero cuando la diabetes es reciente, pues el feto va a ser mucho más grande, dando lugar a un producto macrosómico. Primero se hace una prueba con 50 gramos de glucosa, si a la hora son más de 140, se hace una segunda prueba con 100 gramos de glucosa para el diagnóstico de diabetes gestacional. Recordemos, junto con la diabetes tenemos algo que se llama síndrome de ovario poliquístico, que se caracteriza en la piel, pues, bueno, por estos ciclos infrecuentes, además de una alopecia de patrón masculino, de acné, de hirsutismo, y hay una deficiencia de la aromatasa. Recuerden esta aromatasa, que es la que transforma los andrógenos en estrógenos. ¿Qué más debemos de saber de la diabetes gestacional? Que pues hay que tener bien controlada a nuestro paciente, y que junto con otros factores que dañen los vasos son predictores de preeclampsia. Hay más riesgo de preeclampsia. La preeclampsia es el aumento de esta presión junto con proteinuria, y recuerden que los trastornos hipertensivos del embarazo puede ser hipertensión gestacional, la preeclampsia con proteinuria. Un 10% de las preeclampsias y eclampsias no van a tener proteinuria, recordémoslos. La eclampsia, cuando ya hay síntomas neurológicos, que pueden iniciar simplemente con un dolor intenso de cabeza que no va a ceder ni a la así que no cede ni al reposo, ni tampoco va a ceder con hidratación ni con analgésicos. Convulsiones tónico-clónicas. Y recordemos el síndrome de HELP con aumento de las enzimas hepáticas, DHL y disminución de las plaquetas. Este embarazo ectópico, que puede presentarse como una masa anexial dolorosa junto con esta gonadotrofina elevada, y que podríamos tratar con metrotexate intramuscular
o haciendo una laparoscopía, o si ya está roto, haciendo una laparotomía. Recuerden que es una de las principales causas de abdomen agudo en el embarazo, pero la principal causa de abdomen agudo en el embarazo sigue siendo la apendicitis. También podemos tener cuando hay sangrado, podemos tener esta disminución de TA, pero antes de la TA se eleva la frecuencia cardíaca. Sí, y pues bueno, vamos a tener la corabnoitis con este útero doloroso junto con fiebre y la rotura prematura de membranas. Recuerden, cuando hay esta rotura de membranas, si hacemos un frotis de líquido va a dar este patrón en el lecho. Los abortos, que pueden ser diferidos cuando el cuello está cerrado, puede ser completo, puede ser en evolución cuando el cuello ya está abierto, puede ser séptico cuando hay una infección secundaria. Esta mole diatoiforme con estos niveles de gonadotrofina mucho más altos, también con un crecimiento del útero mayor al esperado, menor a lo esperado, por ejemplo en el retraso en el crecimiento y diferentes cromosomopatías. También puede haber un útero más grande en el caso, por ejemplo, de un hidros fetalis por inmunización. Recuerden la amenaza de aborto, vemos al bebé, el cuello está cerrado, pero hay actividad uterina. Hay que dar reposo simplemente. No se ha visto que otra medida ayude. Inclusive las prostaglandinas la progesterona no se ha visto que ayude. Recordar también al desprendimiento de placenta normoinserta con esta sangre oscura y esta afectación fetal y materna, y el útero de Covelier, un útero indurado, leñoso, la placenta previa, que simplemente va a estar dando estos sangraditos de sangre fresca, se ve con un ultrasonido y hay que valorarlo porque toda la marginal podríamos darle parto, pero las demás requieren cesárea. Y la inmunización, cuando son diferentes los grupos del bebé que los grupos de la madre. Hay inmunización ABO, pero también hay inmunización, la más importante, el RH. Recuerden esta vacuna anti-Rogan siempre que se haga cualquier procedimiento o a la semana 28, ¿sí? Y si ya hay anticuerpos, pues hay que luego pedir ciertas pruebas para evitar complicaciones. Recordemos a los trastornos hipertensivos del embarazo. Recuerden que si hay proteinuria o una elevación medida después de las 20 semanas, pensemos en preeclampsia. Si hay daño a órgano blanco o convulsiones en eclampsia, y si hay esquistocitos, o sea, eritrocitos rotos, aumento de deshidrogenasa láctica y aumento de transaminasas, pensemos en síndrome de HELP. Recordemos la importancia de medir el gasto urinario, tanto cuando estemos utilizando sulfato de magnesio, que es el principal medicamento para prevenir convulsiones, como para ver el daño a órgano blanco, y también las proteínas en orina de 24 horas, que nos permite ver esta cantidad, también el daño a nivel renal. También es importante recordar algunos signos de riesgo cuando hay preeclampsia. Primero es un dolor intenso en cuadrante superior derecho o en epigastrio, que nos puede informar una ruptura próxima de la cápsula hepática. La segunda es la presencia de oliguria. La tercera es este aumento de reflejos tendinosos que nos indica una hiperexcitación del sistema nervioso central, y es un primer signo también luego de que va a haber una eclampsia. Y recordemos también esta disminución de reflejos tendinosos cuando hay toxicidad por magnesio. El principal anticompulsivo es el sulfato de magnesio, aunque también pueden utilizarse benzodiazepinas. Y recordemos los medicamentos: hidralazina, metildopa, nifedipino y labetalol, que son los que podemos utilizar. Y también recordemos que no protegen al bebé, más bien evitan las complicaciones maternas. Hay una recurrencia muy importante de 25 a 65% en preeclampsias leves, pero en preeclampsias severas, pero las preeclampsias leves solo más o menos un 5% va a recurrir. Y también recuerden que en preeclampsias severas evolucionan eclampsia 4 veces más. Es decir, en vez de 1/200 de las preeclampsias leves, evolucionan 1 de 500, 1 de 50. También recordemos esta afectación a nivel, es más frecuente esta eclampsia en el parto, 50%,
antes del parto 25 y la eclampsia en el puerperio un ¿cómo se llama? Un 25%. ¿Cómo se trata la preeclampsia y la eclampsia? Extrayendo al bebé. ¿Sí? Recuerden siempre que si es una urgencia debemos darle estas 48 horas para que maduren los pulmones si es necesario. Después de la extracción, el sulfato de magnesio como prevención, estar hidratando y monitorizando adecuadamente a la paciente, entre pues otras cosas.